Ok, vamos a dar inicio con esta segunda edición o este segundo webinario que vamos a realizar el día de hoy para todas las personas que el día de hoy pues, nos están acompañando en esta actividad. Y bueno, por supuesto, para el programa Sociedad de la Información y el Conocimiento, para el Ministerio de Salud y para el proyecto de residuos electrónicos de América Latina. De verdad que es un gusto poder contar con la presencia de todos ustedes y esperamos pues que obviamente este espacio sirva para la reflexión, el aprendizaje conjunto, ¿verdad? Y recordarles que al igual que en nuestra primera sesión, nosotros contamos acá con el honor de tener a nuestros panelistas también expertos que nos acompañan, con los cuales ustedes van a poder hacer consultas específicas, ¿verdad? O abordar dudas que tengan. Entonces, les insto a que podamos aprovechar el espacio de esa manera. Y también, bueno, recordarles que al igual que la vez pasada, vamos a trabajar con el siguiente formato. Como ustedes recordarán, ¿verdad? Los que estuvieron en la primera sesión, nosotros tuvimos la oportunidad de tener preguntas tanto por el chat de Zoom como por esta funcionalidad que ya casi les voy a explicar. Por el momento, les voy a agradecer que los que quieran y deseen vayan copiando o escaneando este código QR, ¿verdad? Que tenemos por este sector, que lo pueden ver acá a algún lado. Y también para quienes tal vez no quieran hacer, digamos, como el escaneo directamente desde su celular, pueden ingresar directamente a este enlace que les estoy poniendo aquí en el chat junto con el código para que ustedes puedan, pues, participar. Cualquier pregunta que ustedes realicen, ¿verdad? La vamos a ver aquí en tiempo real al lado de la presentación. Entonces, pues es una funcionalidad también que nos ayuda a identificar específicamente pues cualquier consulta que ustedes tengan, ¿verdad? La podemos abordar más directamente. Entonces, bueno, para comenzar y darles la bienvenida a formar el día de hoy, estamos también en una nueva edición del programa de formación Conociendo sobre Sostenibilidad en el Mundo de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos y sus Residuos o RAE, ¿verdad? Y las personas que no nos acompañaron en la primera sesión que tuvimos, vamos a darles unas pequeñas indicaciones preliminares que son bastante similares a las primeras. Para empezar, importante mencionarles que nosotros estamos en este formato de Zoom webinario, entonces nuestras cámaras y micrófonos van a estar desactivadas. La forma que ustedes tienen de principal interacción, tanto conmigo como con los panelistas que nos acompañan también, es mediante el chat de Zoom o mediante también esta otra opción de chat que pueden ustedes ir utilizando por este medio, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo, como les decía, las preguntas en tiempo real. Les recuerdo lo del código, ¿verdad? QR que pueden escanear y el link de preguntas, que es otra forma para ingresar también a este otro chat que tenemos por este medio. Por otro lado, también recordarles que vamos a tener una sesión de consultas al final de nuestra, digamos, como intervención. Y como les decía, aprovechar para hacer todas las preguntas específicas que ustedes deseen hacerle a nuestros panelistas. Entonces, en este sentido, bueno, y también para que podamos llevar un adecuado control del tiempo, vamos a dar inicio con lo que corresponde al programa como tal. Entonces, en primer lugar, también mencionarles a quienes no pudieron estar en nuestra primera sesión que este programa que nosotros estamos haciendo como un esfuerzo conjunto con distintas instancias está integrado por un conjunto de 5 módulos. En el primero de estos, que fue el que realizamos hace un mes, pues estuvimos tratando de hacer una aproximación introductoria al tema de los aparatos eléctricos y electrónicos y el RAE. El día de hoy nos corresponde hablar de, bueno, de cómo es ese estado de situación, ¿verdad? De los AE y los RAE en Costa Rica. Y por otro lado, también en las próximas sesiones vamos a estar abordando otros temas relacionados con la inadecuada gestión de, digamos, de RAE, o sea, con los riesgos derivados a la salud, al medio ambiente, entre otros temas. Vamos a hablar también más adelante de la responsabilidad de la persona consumidora y de las tendencias en la producción y consumo sustentable, entre otros temas, ¿verdad? En lo que nos corresponde el día de hoy, nosotros vamos a estar justamente hablando de este estado de situación que les mencionaba de los AI y los RAI en Costa Rica. Entonces, algunos de los contenidos que nosotros vamos a cumplir, ¿verdad? Vamos a tener son, bueno, y aprovechando antes de iniciar, justamente aquí que ustedes nos comparten el tema de la lista de asistencia, se las voy a reenviar acá para que por favor recuerden
inscribirse. Es muy importante que ustedes puedan inscribirse en nuestra lista de asistencia para que puedan ustedes obtener el certificado al final de todos estos webinarios que vamos a estar realizando. Entonces, por favor, les agradezco que cada uno de ustedes no olviden hacerlo, ¿verdad? A lo largo de esta sesión para que puedan obtener pues su certificado, ¿verdad? Que creo que también pues es importante. Entonces, como les mencionaba, el día de hoy vamos a ver estadísticas específicas, ¿verdad? De los flujos a nivel internacional y latinoamericano, de los AE y los RAE. Vamos a hablar ya propiamente de esto mismo, pero en Costa Rica, tratando de ver algunas estadísticas, digamos que clave o importantes que tenemos que mencionar. También vamos a hablar sobre la principal regulación que tenemos en nuestro país en materia de RAE. Y posteriormente vamos a aterrizar un poco sobre los actores de la cadena de gestión, los roles, sus responsabilidades, ¿verdad? Y finalizaremos con algunos datos e información pues básica sobre lo que tiene que ver con la infraestructura, ¿verdad? Del sistema de gestión. O sea, qué infraestructura tenemos finalmente en nuestro país en esta temática. Entonces, bueno, antes de empezar, me gustaría aprovechar que tenemos este espacio, ¿verdad? Y en el chat preguntarles, bueno, ¿cuántas toneladas de RAEs imaginan ustedes que se han generado en el mundo, ¿verdad? Aquí pueden darme una estimación. ¿Cuántos se imaginan ustedes? Y ahorita vamos a ver un poco las cifras que tenemos, ¿verdad? De acuerdo a las estadísticas pues, más recientes. Entonces, aquí más bien aprovecho y me gustaría ver qué nos sugieren ustedes en nuestro chat. Ujú. Bueno, por aquí veo algunos datos muy interesantes. Veo un par de personas acá que me parece que tal vez han revisado documentos también. Ujú. Ajá. Ok. Interesante, interesante. Por ahí veo a alguien con la respuesta, la respuesta correcta, pero ya lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, bueno, justamente para poder hablar de este tema, ¿verdad? Lo primero que tenemos que también tener en cuenta es, pues, esa situación internacional. Por las características también de los RAE, ¿verdad? Y en general, pues tampoco es que es tan sencillo llevar un recuento estadístico, pero hay ciertos, digamos, informes y organizaciones que nos permiten darnos una idea de cómo está esta situación, ¿verdad? Entonces, uno de ellos es el monitor global de RAE, ¿verdad? O de residuos electrónicos, que en realidad este es un informe que se hace en inglés, que la traducción es esta, ¿verdad? Pero que bueno, este informe es muy importante porque nos permite dar cuenta de cuestiones como tendencias generales, también se ven datos a nivel, por ejemplo, específicos de regiones, podemos saber también información clave sobre las políticas, la regulación, entre otros temas, y realmente vale la pena revisarlo, pero este informe, como les decía, es realizado por la Universidad de Naciones Unidas para la Sostenibilidad, y como tal, ¿verdad? Uno de los últimos informes que realizaron en el año 2020, ¿verdad? Aquí nos decía que para el 2019 se contabilizaba que se había generado globalmente unas 53,6 millones de toneladas de RAE generados, digamos, globalmente, lo cual es una cifra, pues, bastante grande. Y de esto es importante mencionar que, bueno, veamos acá el dato en relación a la cantidad, bueno, de RAE que terminaron siendo recolectados y reciclados de una forma, digamos, adecuada, o sea, formal, que fue apenas un 17,4%, ¿verdad? De acuerdo a la estimación que se realizó para el 2019 y que, pues, nos evidencia de que finalmente, pues, quedó una importante cantidad de estos RAE que no llegaron a ser no solamente dispuestos por los canales adecuados o correctos, sino que finalmente es muy posible que varios de estos quizá no terminaran teniendo pues la disposición más adecuada. Cuando nosotros vemos los datos más recientes, ¿verdad? A nivel del 2022 con el monitor global de RAE más reciente que se publicó, ¿verdad? Del 2022, nosotros vemos, ¿verdad? Que este informe nos dice que pasamos de esas 53,6 millones de miles de toneladas de RAE a 62 millones, ¿verdad? Que fueron generados globalmente. Igualmente, pues se da un crecimiento en esa generación, pero también además vemos que hay, digamos, un crecimiento también en la cantidad de RAE que se recogieron formalmente, ¿verdad? O se terminaron reciclando, pero igualmente hay que entender, digamos, este avance que es importante, ¿verdad? También en relación a ese crecimiento, ¿verdad? Como para entenderlo y contextualizarlo y sobre todo problematizarlo.
Y de acuerdo a los datos de este monitor, también nosotros podemos ver que en promedio se calcula, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, ¿verdad? Generó un promedio de 7,8, perdón, kilogramos de RAE, digamos, por persona, por año, ¿verdad? Entonces, eso es como para también entender parte de nuestra cuota de responsabilidad, ¿verdad? En esta generación. Ahora bien, otros datos que son importantes también de mencionar a nivel de lo que son los marcos regulatorios y institucionales que tenemos en nuestros países con respecto al RAE, de acuerdo igual al monitor global del RAE para el 2000, digamos, 2022, dice que para el 2019 en el mundo había un total de 78 países que tenían alguna política o regulación, ¿verdad?, en RAE como tal, y solamente unos años después, ¿verdad? De acuerdo al informe más recientemente publicado para el 2022, esa cifra había aumentado a 81 países, ¿verdad? Con este tipo de regulación o políticas, lo cual pues es positivo, pero también de algún modo pues nos indica de cierto tipo como de avance que es un poco más lento, ¿verdad? Dada pues la magnitud e importancia que tiene pues esta temática, ¿verdad? En diferentes países. Sin embargo, pues ahí se va viendo un leve, digamos, como avance paulatino, ¿verdad? eh, que es importante de mencionar. Cuando nosotros vemos datos, por ejemplo, a nivel de América Latina, aquí hay que mencionar que, bueno, estos datos no son exactamente del monitor global, sino que son de un monitor regional que realizó pues también la misma organización, ¿verdad? O conjunto de organizaciones para América Latina y que son datos que reflejan la situación de América Latina para el 2019. Este monitor fue publicado en el 2022. Para él se consideraron únicamente 13 países que forman parte del proyecto PREAL. Por tanto, ¿verdad? No están reflejadas las realidades de países como México o Brasil, que no son parte del proyecto, y además, pues que hay más países en América Latina. Sin embargo, de acuerdo a lo que también se logra pues hacer o digamos identificar en este monitor, ¿verdad? En este informe es que, bueno, los RAE llegaron a incrementarse, ¿verdad? En la región en un 49% entre el 2010 y el 2019. También se identificaron, bueno, que 5 países de estos que se incluyeron en el estudio tenían regulaciones, digamos, con algún tema importante relacionado con RAE, siendo estos los casos de Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú. También vemos que en términos de las tasas de recolección, nuestro país junto con Chile es uno de los que más pues tiene, digamos, o lidera esas tasas de recolección de RAE, lo cual pues es positivo. Sin embargo, también, bueno, persisten otros datos que no son tan positivos por ahí, que de algún modo son negativos en el sentido de que, bueno, también se sigue presentando un tema importante con respecto a esas brechas que hay en materia, digamos, finalmente de esa recolección y ese tratamiento adecuado que tiene que darse, que como veíamos también en nuestro primer webinario, tiene que pasar por un proceso técnico, ¿verdad? Muy específico por el tipo de residuo que finalmente termina siendo los RAE, ¿verdad? Entonces, hablamos de que un 97% de los RAE, ¿verdad? En nuestra región no estaban siendo recolectados ni enviados a instalaciones adecuadamente, digamos, con todas las instalaciones técnicas, ¿verdad? Para asegurar un tratamiento adecuado de los mismos, lo cual pues también es un signo, digamos, de que existe una brecha importante y una oportunidad de mejora sustantiva también en nuestra región. Y también pues hay que considerar que muchos de estos, si no fueron debidamente recolectados y tampoco tratados en estos espacios, probablemente muchos de ellos terminaron siendo dispuestos en vertederos, ¿verdad? O recolectados de alguna forma por recolectores informales que ya sabemos que no siempre están en la capacidad técnica para poder darle un tratamiento adecuado a este tipo de aparatos una vez que finalizan pues su ciclo de vida útil. Igualmente, otros datos que son importantes para entender tienen que ver con respecto a esas otras oportunidades que no se aprovechan, sobre todo a nivel de la valorización y de los materiales que podrían ser aprovechados y reinsertados en la cadena productiva si los pensamos o los vemos como materias primas secundarias, ¿verdad? Se estima también que de los RAD generados en el 2019, ¿verdad? A nivel, digamos, de este estudio, y en los países incorporados, pues que se pudieron haber generado o aprovechado 7 toneladas, digamos, 7 toneladas de oro, una importante también cantidad de tierras raras, materiales como hierro, cobre o aluminio, que más allá de esto, lo importante es verlo en relación a la oportunidad de poder aprovechar esto y esa oportunidad de generar esa valorización también económica. Y más allá de lo económico, que aquí se dice que, bueno, hay materias, digamos, se estima que también
estas materias primas pues podían aprovecharse en términos de que representan una oportunidad económica de aproximadamente 1.700 millones de dólares, ¿verdad? En materias primas, pero más allá de eso es la posibilidad de reinsertarlos en la cadena productiva en otros procesos, ¿verdad? Y estimular, por ejemplo, la economía circular en la región, que es algo que no necesariamente pues tal vez está aprovechando tanto, ¿verdad? Si vemos estas cifras. Y sobre todo, ¿verdad? También verlo en función de otros materiales que también podrían llegar a aprovecharse en algún momento, tienen una gestión específica, que esto lo vamos a ver más cuando veamos el tema de los riesgos ambientales, pero también la cantidad de plásticos que están, digamos, generados, producto, ¿verdad? Y que vienen incorporados en los aparatos eléctricos y electrónicos también aumentaron del 2010 al 2019, ¿verdad? Lo que implica también, pues, riesgos en su tratamiento, en la gestión y, por supuesto, este, eh, plantearse otras oportunidades, ¿verdad? Para ver qué podría realizarse con este tipo, digamos, de materiales, ¿verdad? De modo que no generen un riesgo adicional para el medio ambiente. Igualmente, bueno, ya para ir aterrizando en el caso de Costa Rica, en Costa Rica, pues nosotros tenemos que primero mencionar que nuestro país es uno de los que más consume aparatos eléctricos y electrónicos, y en ese sentido, pues nosotros también tenemos que ver el tema, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, si nosotros somos un país que consume bastantes aparatos de esta naturaleza, probablemente también tenemos una importante generación, ¿verdad? De RAE finalmente en algún momento, ¿verdad? Porque en algún momento va a pasar su ciclo de vida, si no le damos una segunda, digamos, vida o lo reparamos, probablemente en algún momento se va a llegar a convertir en un RAE, ¿verdad? Por un lado. Luego también, a nivel, digamos, de algunos de los datos más recientes que tiene disponibles el Ministerio de Salud, vemos que, bueno, con corte, digamos, al 2021, vemos que nuestro país había generado un total de 66.200 toneladas de RAE y en promedio, ¿verdad? Se estimó, de acuerdo a los datos del Ministerio, que, digamos, por persona, ¿verdad? Y por año estábamos generando cada uno de nosotros unos 13 kilogramos de RAE. Además, hay un dato sumamente interesante que tiene que ver, digamos, como con la generación, ¿verdad? O el tipo de RAE que más estamos generando, ¿verdad? Entonces, aquí también el Ministerio de Salud nos dice, bueno, que de estos, ¿verdad? En general, representaba un 40% de RAEs generados, ¿verdad? Que constituían equipos eléctricos pequeños. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de equipos eléctricos pequeños, no piensen quizá, digamos, como en un aparato tal vez próximo como el celular o así, sino que cuando vemos en este dato, ¿verdad? Se refiere a aparatos como estos que estamos viendo en pantalla, que ustedes pueden ver una batidora, pueden ver un coffee maker, pueden ver una licuadora, un microondas, que son cuestiones que tenemos en nuestros hogares, son electrodomésticos, muchos de estos, ¿verdad? Electrodomésticos además, pues pequeños, y que utilizamos diariamente, ¿verdad? Entonces, ese 40% se ve reflejado en este tipo, digamos, de equipos como tal, ¿verdad? Por otro lado, otro dato que es interesante de entender o de ver es dónde nosotros terminamos finalmente enviando o llevando nuestros RAE, ¿verdad? Entonces, igualmente los datos que tiene disponibles el Ministerio de Salud nos dice que un 8,5% de lo que nosotros generamos terminó siendo recolectado, ¿verdad? O sea, recolectado por canales que eran formales, los adecuados, ¿verdad? Finalmente, pero vemos que hay una importante cantidad de estos residuos que terminaron siendo pues, recuperados o recopilados también por el sector informal, ¿verdad? Con las implicaciones que esto tiene, ¿verdad? Y que finalmente también, como mencionábamos en el primer webinario, esto no necesariamente va a garantizarnos que tengamos pues la mejor gestión, tratamiento y manejo adecuado, ¿verdad? De los RAE finalmente, ¿verdad? Y tampoco nos asegura una disposición final ni un aprovechamiento de componentes valiosos, ¿verdad? Como tal. Además, vemos una cifra bastante alarmante en el sentido de que también vemos que muchos de estos RAE, ¿verdad? Un 19%, terminó siendo gestionado con residuos ordinarios, lo cual pues no es lo más adecuado también y por supuesto no debería mezclarse con otros residuos, por ejemplo, digamos, pensemos como con la basura, digamos, que nosotros generamos normalmente desde nuestros hogares, ¿verdad? Por poner aquí un ejemplo. Y aquí un dato interesante es que un 32% de ese RAE generado tiene un destino desconocido, o sea, es decir, no se sabe qué pasó finalmente con esto. Entonces, me gustaría preguntarles, aprovechando este último dato, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que termina pasando con este, digamos, como
32% de esos RAEs que no se sabe finalmente qué pasa con ellos. ¿Qué imaginan ustedes que sucede con los mismos? Y pueden poner aquí, pues, como lo que ustedes consideran o creen que puede llegar a pasar o que está pasando, ¿verdad? Con estos RAE, ya sea por este chat o por el otro, ¿verdad? Ujú, correcto. Sí, es muy posible que podamos ver que algunos de estos posiblemente lleguen a vertederos ilegales, ¿verdad? Cerca de cauces de ríos, como nos comentan acá, también en lotes baldíos. Muy cierto que muy posiblemente muchos de estos los tenemos acumulados en nuestra casa, ¿verdad? No los llevamos, o sea, ni les damos una segunda vida, ni pensamos en repararlos, ni se los donamos a nadie, ni los usamos diariamente y nada más los tenemos ahí casi que de adorno, ¿verdad? Entonces, como ustedes lo mencionan muy bien, ¿verdad? Finalmente terminan siendo, ¿cómo se llama? Justamente llevados, ¿verdad? O terminan teniendo un destino que no es el adecuado, ¿verdad? Por lo que nosotros hemos venido mencionando de los impactos que esto puede generar a nivel, ambiental, ¿verdad? Y a nivel de la salud pública, finalmente. Lo que nos habla también mucho de la responsabilidad finalmente que nosotros debemos tener, ¿verdad? En esto como personas consumidoras y que quizás no nos detenemos a pensar ese rol que también jugamos dentro, digamos, de, en general, todo este flujo de gestión, ¿verdad? Ok, entonces, en esta línea, ¿verdad? También es importante que nosotros veamos otros datos que son interesantes, sobre todo relacionados con finalmente qué pasa también con esta gestión de los RAE. Estos datos también son de parte del Ministerio de Salud, ¿verdad? Donde nosotros podemos ver que en un periodo de una década entre 2012 y 2022, vemos que, bueno, hubo un avance importantísimo, ¿verdad? En la cantidad de RAE que se llegó a recolectar, ¿verdad? Como tal. Pero cuando nosotros vemos otros datos como la cantidad de RAE que después llega, como mencionábamos también en la primera sesión, a ser gestionado de una forma integral, adecuada, ¿verdad? O sea, cuando decimos adecuada, piénsenlo a nivel, por ejemplo, desde su recolección hasta, digamos, el desmontaje, el tratamiento, los procedimientos específicos que hay que irle aplicando a cada aparato y que van a variar en función del mismo, ¿verdad? Vemos que, bueno, finalmente también una cantidad realmente pequeña termina recibiendo ese tratamiento y, digamos, esa gestión adecuada que tiene que llevar, ¿verdad? Por otro lado, también hay que ver esto en relación a la cantidad también de fracciones. Recordemos que cada RAE puede tener fracciones o componentes valiosos y componentes peligrosos y ambas cuestiones implican, ¿verdad?, aplicar y realizar procedimientos distintos. Por un lado, vemos también que hay fracciones, digamos, una importante cantidad también de fracciones peligrosas que finalmente llevaron y terminaron siendo gestionadas de una forma también que no debería ser la que corresponde, ¿verdad? Y vemos acá que a nivel, digamos, de aprovechamiento, ¿verdad? Hay una importante cantidad de fracciones valiosas en estos RAE que no fueron aprovechadas, ¿verdad? Como decíamos, aprovechadas en el sentido de que no solamente pensemos en esta parte económica, ¿verdad? Y de posibilidades de otros negocios innovadores que se pueden generar en relación a la cadena de gestión, sino también pensar en función de cómo hacer procesos que impulsen realmente una economía más circular, ¿verdad? Que contamine menos y que tenga menor impacto sobre el medio ambiente, ¿verdad? Entonces vemos acá que una importante fracción, ¿verdad? Presente en estos RAE no fue aprovechada así y otra fue aprovechada como chatarra, lo cual pues nosotros también pedíamos en el primer webinario que pues tampoco es lo adecuado porque los RAE finalmente no son chatarra, podrían llegar a generar en alguna parte del proceso chatarra, pero no lo son, ¿verdad? Entonces, por tanto, no debe llevar un proceso o sea, no debe ser tratado, ¿verdad? De esta forma como tal. Entonces, para aterrizar un poco en el tema de la regulación en nuestro país, hay que entender que básicamente este tema de la gestión integral de RAE en nuestro país tiene un inicio sumamente temprano y ahora igualmente pues ustedes pueden aprovechar para conversar con don Pablo de Acegire, que también nos acompaña en la sesión de hoy para que les hable un poquito más también sobre experiencia que se ha tenido desde la trinchera, ¿verdad? De Acegire, ¿verdad? Como unidad de cumplimiento y también viendo este proceso, cómo se ha ido
poco a poco, pero hay que mencionar, bueno, que hay un tema o hay, digamos, como una fecha de inicio que es el 2003, donde se empieza, digamos, a generar este, digamos, como ámbito en nuestro país, donde se empieza a discutir también el tema de la gestión integral, digamos que adquiere importancia y es importante ver también que es algo que se ha venido construyendo gracias a alianzas estratégicas que se fueron estableciendo con diferentes actores del sector. Es decir, no solamente hay que pensar en el rol tan importante que ha venido asumiendo el Ministerio de Salud, sino también el Ministerio de Salud con el apoyo de muchos otros actores, ¿verdad?, que han contribuido a, por un lado, ir estableciendo, ¿verdad?, este sistema en nuestro país y también ir identificando brechas y sobre todo diagnosticando, ¿verdad? En un primer momento se hace un diagnóstico también para tratar de entender el estado de situación de nuestro país en la gestión de RAE. Poco a poco se va constituyendo también este sistema, ¿verdad? Con ciertas características, definiendo ciertos actores con roles y responsabilidades determinadas para cada uno. Y también hay que ver esto, digamos, como en paralelo a también un poco, ¿verdad?, a la ley para la gestión integral de residuos, en el sentido de que, bueno, esta ley se termina eh, adoptando, ¿verdad?, en nuestro país en el 2010, pero vemos que ya, digamos, el tema de la gestión integral de RAE precede a esta ley, ¿verdad? A pesar de que la ley también tiene ciertos principios y cuestiones que se llegan a implementar después digamos, a asumir y adoptar dentro de esta gestión integral de RAE, sobre todo cuando nosotros vemos cuestiones o conceptos como la responsabilidad extendida al productor, el enfoque preventivo de la generación de residuos, ¿verdad?, entre otros temas. Además, cuando nosotros ya vamos aterrizando propiamente el tema, digamos, de las regulaciones, obviamente, como mencionaba previamente, el tema de la Ley de Gestión Integral de Residuos es como una normativa base, marco, que trasciende a las RAE, pero que también se toma en cuenta digamos, en este tema. Y también, pues, obviamente hay que hablar del reglamento a esta ley, por supuesto, ¿verdad?, que es del año 2013. Muy importante es el reglamento para la gestión integral de residuos electrónicos que se estableció en el 2010, ¿verdad? Y que tiene un rol fundamental en el sentido de que primero digamos, este reglamento fue planteado con la intención de que se redujera, ¿verdad?, por un lado, la contaminación que se genera por afectaciones, ¿verdad?, de una inadecuada gestión de los RAE. También buscó establecer responsabilidades específicas en el manejo de los RAE, definir actores de la cadena que intervienen y promover, pues, el establecimiento de las unidades de cumplimiento, que ya casi vamos a ver qué son. Y por supuesto, pues ayudar a crear una cultura, ¿verdad?, ambiental de consumo, digamos, como más responsable, sustentable. Y por supuesto, finalmente hay un objetivo que estaba detrás que tiene que ver con esa intención de minimizar la cantidad de RAE que se genera en nuestro país. En segundo lugar, tenemos el reglamento para la declaratoria de residuos de manejo especial. Bueno, y antes de pasar a esto, es importante mencionar que este reglamento para la gestión integral de residuos electrónicos digamos, ahorita está siendo sometido a un proceso de actualización, ¿verdad? Se ha venido trabajando poco a poco en un borrador de acuerdo a las necesidades que se van identificando en el sector y muy prontamente va a ser sometido a proceso de consulta pública por si ustedes gustan participar en esos procesos. Como les decía, en el reglamento para la declaratoria de gestión de manejo especial, básicamente esta regulación lo que hace es establecer criterios específicos, procedimientos para el manejo de este tipo de residuos, establecer también, digamos, niveles de responsabilidad, roles, ¿verdad?, qué hace cada actor, entre otros temas. La guía también otra, digamos, como elemento importante en digamos, que entorno regulatorio es la guía técnica para la gestión integral de residuos eléctricos y electrónicos, ¿verdad?, que también se encuentra en proceso de actualización y muy prontamente va a ser sometido a proceso de consulta pública. Y que esta guía lo que hace básicamente es como establecer esas pautas, ¿verdad?, base que deben tomar las unidades de cumplimiento y los gestores autorizados, ¿verdad?, por el Ministerio de Salud para hacer, pues, esa gestión integral de los RAE. Luego también tenemos otras, digamos, herramientas de política pública, como la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos para el 2023-2033, que recién se publicó, y que lo que busca, pues, es generar una transformación en la forma como se hace esa gestión integral, digamos, de residuos en nuestro país a través de acciones que tienen un impacto a nivel socioeconómico, ambiental, financiero, tecnológico, logístico, entre otras. Y también, pues, el plan que lo que busca es ya actuar más a nivel un poco más estratégico, ¿verdad? Y obviamente esto se va bajando a nivel
operativo posteriormente. También hay que hablar del caso de la Estrategia Nacional para la Separación, Recuperación y Valorización de Residuos, ¿verdad? Que lo que busca es sentar las bases para que se desarrolle un sistema para que se pueda generar, digamos, como cierto tipo de armonización en estos procesos de separación de residuos que son valorizables en nuestro país. Y finalmente hay que mencionar el caso del Reglamento de Centros de Recuperación y Residuos Valorizables, que lo que hace es básicamente definir el conjunto de requisitos y condiciones que a nivel físico, sanitario y técnico pues deben cumplir este tipo de centros como tal. Entonces, estas son algunas de las principales regulaciones que están vinculadas con el tema de RAE en nuestro país. Y siendo esto, pues ahora vamos a pasar también a hablar un poquito sobre los residuos de manejo especial, que es algo importante que tenemos que también llevarnos de este espacio, ¿verdad? Y bueno, como les decía, la ley 8839 es básica para, como les decía, en general para la gestión de residuos en nuestro país, ¿verdad? Y esta ley establece o dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos pues 3 tipos de residuos: los ordinarios, los peligrosos y los de manejo especial. En el caso concreto de los de manejo especial, ¿verdad?, y en relación con los de RAE, pues los de RAE se consideran, ¿verdad?, como un tipo de residuo de manejo especial. O sea, esto lo que quiere decir, ¿verdad?, a diferencia de los ordinarios, que tienen pues otro proceso distinto, y cuando pensamos, por ejemplo, en ordinarios, podemos pensar en cuestiones como papel, por ejemplo, cartón, entre otros, ¿verdad? Estos de manejo especial, pues necesitan, digamos, no mezclarse con la corriente normal de residuos por ciertos, digamos, elementos, como les decía, las características de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos hacen que estas necesiten una gestión que sea diferenciada, ¿verdad? Un tratamiento específico que además tiene el fin de evitar riesgos a la salud y el ambiente. O sea, recordemos que si un RAE no recibe el tratamiento que debería recibir adecuado, puede llegar a convertirse en algún momento en un residuo también, digamos, peligroso. O sea, por ejemplo, si hay un componente que queda expuesto y pueda generar, digamos, no solamente riesgos a la salud, sino algo que pueda llegar a generar una explosión, ¿verdad? O ciertas afectaciones también a el medio ambiente o la salud, ¿verdad? Como tal, puede llegar a convertirse en un tema también, pues, de salud pública, como tal. Entonces, es importante que tengamos claro que los RAE son un residuo que se considera en nuestro país como un residuo de manejo especial de acuerdo a lo que tenemos en nuestra regulación. Algunos ejemplos, ¿verdad?, de estos residuos de manejo especial, porque de pronto suena un poco abstracta esta idea, son, por ejemplo, llantas, baterías, pilas de reloj, aires acondicionados, aceites lubricados, envases metálicos, bombillos, ¿verdad? Y que de algunos de estos, por ejemplo, una llanta no va a ser exactamente un RAE, ¿verdad? Pero es un residuo que necesita un manejo especial. Pero, por ejemplo, un aire acondicionado, como veíamos en nuestra sesión anterior, ¿verdad? Es un RAE, ¿verdad? Lo mismo, digamos, en el caso, por ejemplo, de las baterías en concreto. Para hablar también un poco del tema de los actores de la cadena y el sistema de gestión, es muy importante que nosotros, digamos, primero veamos como aquellos que intervienen directamente, fundamentalmente, pues como en estas acciones que implican, ¿verdad? O que intervienen de algún modo con esa gestión, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, hay que hablar del caso de los importadores, los comercializadores y los distribuidores y, por supuesto, los productores, que, digamos, mayoritariamente en nuestro país, pues podemos hablar más del caso de importadores, comercializadores y distribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿verdad? Entonces, como tal, estos en general tienen que, digamos, cumplir o garantizar, ¿verdad?, de algún modo que finalmente los aparatos que se ponen en el mercado, ¿verdad?, vayan a tener en algún momento esta gestión integral de los RAE, ¿verdad? Entonces, como tal, de algún modo tienen esta obligación de organizarse en unidades de cumplimiento, ¿verdad? Buscar alguna opción que permita cumplir justamente con esa necesidad, ¿verdad?, de que finalmente algo que se pone en el mercado termine recibiendo la gestión adecuada, ¿verdad?, como tal, ¿verdad? Y no es raro que muchos de estos decidan pues formar parte de unidades de cumplimiento y que además también en muchos casos pueden tener convenios específicos con gestores autorizados que les ayuden propiamente a cumplir con esta labor, como les mencionaba. Luego tenemos, por otro lado, las unidades de cumplimiento, ¿verdad? Que como decíamos, pues están establecidas también en nuestro marco regulatorio, ¿verdad?
y se les concibe, digamos, como estas estructuras que pueden estar conformadas por uno o más productores, ¿verdad? También podemos hablar, como les decía, en el caso de importadores, comercializadores o distribuidores, que lo que hacen es tratar de establecer, digamos, ciertos mecanismos o acciones que les ayuden a garantizar esa gestión integral, ¿verdad? De los residuos finalmente, o de estos aparatos que en algún momento se van a convertir en residuos y garantizar, ¿verdad? Que obviamente pues haya, digamos, como cierta sostenibilidad en este proceso, ¿verdad? Y ellos lo que buscan también de algún modo es cumplir con el principio de responsabilidad extendida al productor. Por otro lado, nosotros tenemos el caso de los gestores autorizados, que los gestores autorizados pues, de residuos es una figura, digamos, que tienen que estar registrados ante el Ministerio de Salud, o sea, si el Ministerio de Salud los autoriza, ellos tienen un rol muy importante porque finalmente terminan cumpliendo con lo que establece la regulación, y tienen esa responsabilidad de garantizar el tratamiento ambiental, ¿verdad? Y sanitariamente seguro de los RAE, ¿verdad? Y tienen que además que estar, digamos, como viendo qué tipo, digamos, de RAE tratan, ¿verdad? Pueden especializarse en ciertos segmentos también del proceso o no, o encargarse de una etapa, ¿verdad? Como les mencionaba, ¿verdad? En general. Entonces, los gestores autorizados finalmente terminan siendo los que se encargan, ¿verdad? Mucho de ya realizar propiamente el proceso de la gestión integrada o integral, digamos, de los RAE como tal. Y en otro, digamos, también ámbito podemos encontrar a los talleres de reparación, que los talleres de reparación pues también tienen un rol importante, sobre todo en el sentido de que pueden ser, digamos, otra opción cuando lo vemos desde una óptica también de economía circular o de reutilización, ¿verdad? De estos aparatos. Finalmente, los talleres de reparación tienen un rol importante en ayudar a dar, digamos, este tipo de soluciones, ¿verdad? Y darle, por ejemplo, una segunda vida a aparatos que todavía pueden ser aprovechados y que se puede extender justamente ese ciclo de vida útil que tienen, ¿verdad? Por otro lado, también hay que entender que más allá de estos actores que intervienen más directamente en el proceso de gestión, también hay otros actores que tienen roles importantes. Por ejemplo, el gobierno, que finalmente el gobierno a través de sus diferentes instancias, por ejemplo, los ministerios, ¿verdad? Desarrollan pues todo lo que son los marcos normativos, las políticas, ¿verdad? Específicas que terminan generando una afectación específica en nuestro sistema como tal. Toman decisiones también con respecto a eso, pero digamos no es un actor que actúa, digamos, de algún modo de forma aislada en este ecosistema. Por otro lado, nosotros también tenemos el caso de las municipalidades, que las municipalidades no tienen por ley una obligación específica de tratar de velar por la gestión, ¿verdad?, de los RAE como tal, pero en esa misma línea tiene un rol muy importante en el sentido de que tienen que asegurar justamente que los RAE no se le vayan a mezclar, ¿verdad? O que no entren en el flujo de residuos ordinarios, que inclusive, pues, viendo las experiencias de diferentes gobiernos locales, cada vez más, pues, están teniendo un rol muy activo e importante, ¿verdad? En estos procesos, en el sentido que han notado, ¿verdad? Que muchas veces la gente, pues, tiende a hacer esta mala disposición, pero ahí no es de extrañar que veamos gobiernos locales organizando eventos de recolección, ¿verdad? Por ejemplo, o estableciendo convenios con gestores autorizados para garantizar justamente esto que les decía, ¿verdad? Que los RAE no entren en un flujo de residuos que no es el que corresponde, ¿verdad? Como tal. Y finalmente, ¿verdad? Vemos el caso también de los generadores y consumidores, que básicamente los generadores y consumidores somos todos nosotros, ¿verdad? O sea, podemos pensar desde organizaciones y empresas, ¿verdad? Que necesitamos aparatos para realizar cualquier actividad, hasta nosotros a nivel personal, ¿verdad? Y que tenemos una responsabilidad importante en el sentido de que, bueno, incidimos por un lado en lo que termina pasando muchas veces también con los RAE, ¿verdad? O sea, es decir, tenemos esa obligación de disponerlos o entregarlos, ya sea, ¿verdad?, que se lo demos, por ejemplo, a un gestor autorizado o que, por ejemplo, nosotros lo entreguemos en eventos de recolección debidamente autorizados, ¿verdad? Donde se garantice que va a haber un tratamiento formal de ese RAE en algún momento, ¿verdad? Y también, pues nosotros tenemos una responsabilidad en el tema del consumo, ¿verdad? Finalmente somos nosotros los que terminamos comprando los aparatos y los utilizamos para diferentes, digamos, actividades que realizamos, ¿verdad? Entonces hay un tema importante no solamente a nivel de ese consumo responsable, de comprar realmente lo que se necesita, sino también de ver si algo puede ser, como veíamos, reparado, reutilizado o reinsertado en la cadena productiva. ¿Verdad? Adicionalmente, ¿verdad? También. O donado, inclusive, si alguien más lo puede aprovechar.
Importante también al amparo, ¿verdad? Del gobierno y sobre todo, ¿verdad? Al amparo del Ministerio de Salud, está el Comité Ejecutivo para la Gestión Integral de Residuos Electrónicos, que lleva el nombre de SEGIRE, y que es un actor importante también, que ha tenido un rol fundamental, sobre todo para tratar de darle este apoyo, ¿verdad? Al Ministerio de Salud en esa, digamos, en esos procesos de mejora continua, ¿verdad? De la gestión de RAE en nuestro país. Como tal, se constituye en el 2010, ¿verdad? En el amparo también de la normativa que nosotros tenemos en nuestro país. Tiene una constitución además multisectorial que se alinea muchísimo pues con esa, digamos, como ese inicio o esa naturaleza que les comentaba al principio de cómo es que se ha venido constituyendo este proceso, ¿verdad? A lo largo de los años. Y actualmente, ¿verdad? Pues está conformada por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, tiene representación también de UCAEP, el Consejo Nacional de Rectores, y además cuenta con representación de organizaciones de sociedad civil y también con el sector, digamos, que aglutina, ¿verdad? O que representa a las unidades de cumplimiento. Seguidamente también, quiero aprovechar el espacio, ¿verdad? Y comentándole también, desde el inicio que nosotros teníamos, como les comentaba, tenemos pues el día de hoy el gusto de tener a la presencia de don Pablo Hernández de Asegire, y además también el día de hoy nos acompaña Josué Celedón de Unicomer. Entonces, invitarles de una vez para que ustedes vayan planteando, digamos, sus respectivas preguntas también con respecto a consultas que deseen hacer. En el caso de Asegiri, les recuerdo que es la primera unidad de cumplimiento que fue constituida en nuestro país. Entonces, aprovechen para hacer todas las preguntas que ustedes tengan. Y en este caso de Unicomer, vamos a ver, un ejemplo de una empresa que ha venido realizando ciertas acciones, ¿verdad? Que han sido muy importantes, ¿verdad? Para asumir justamente ese tema de esa responsabilidad extendida al productor. Entonces vamos a ver dos videos específicos acá sobre esta experiencia que ha venido desarrollando Unicomer, y que además les invito a que cualquier duda o consulta que ustedes tengan, por favor, se la planteen a don Josué al finalizar, ¿verdad? Pues esta exposición, ¿verdad? Y que abramos la fase de consultas y preguntas. Hoy es un día solo bueno en el que quiero contarte sobre nuestro programa Goyo Recicla. Desde el año 2012 iniciamos con el programa Goyo Recicla, que tiene como objetivo reducir el impacto ambiental a través del reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Es por esto que en todas nuestras tiendas recibimos sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para que luego sean desmantelados, procesados y reciclados. Algunos de estos materiales son tratados en el país y otros son exportados mediante un recuperador autorizado según la legislación vigente para un adecuado reciclaje. Somos un centro de acopio abierto, permanente y gratuito. Les invitamos a continuar participando de Goyo Recicla por el bienestar de todos. Y esto es Solo Bueno. Este sería nuestro primer video, ¿verdad? Y vamos a ver uno segundo también que habla o profundiza un poco más sobre esta experiencia que ha venido teniendo la empresa. La problemática ambiental con los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos RAES cada día se agrava más. Por este motivo, en Goyo nos dimos a la tarea de ser parte de la solución y recolectamos 326 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el 2023. Alcanzamos esta cifra gracias al apoyo recibido por parte de nuestros clientes y colaboradores al programa Goyo Recicla. En el 2023 fuimos hasta las comunidades para recolectar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos junto a la sociedad civil, el Ministerio de Salud y los gobiernos locales. Este 2024, que ese celular, pantalla o cualquier electrodoméstico viejo, dañado o obsoleto no sea un problema para el ambiente. Llévalo a Goyo porque preservar el ambiente es solo bueno. Es solamente un ejemplo de lo que se puede realizar, ¿verdad? Y lo que ciertas empresas como Unicomer están realizando en nuestro país. Y bueno, para ya ir finalizando también con nuestra exposición y lo que nos corresponde al día de hoy, me gustaría finalizar la sesión, ¿verdad? Comentándoles que en términos de la infraestructura que nosotros tenemos en nuestro sistema de gestión de RAE, ¿verdad? Actualmente,
Contamos con un total de 230 unidades de cumplimiento que están establecidas en nuestro país. También hay un total de 50 gestores autorizados de RAE, ¿verdad? Como tal. Y como les mencionábamos también previamente en el primer webinario, actualmente tenemos unos 320 puntos de recepción de RAE, ¿verdad? Que muchos de esos ustedes los pueden consultar en el mapa que tiene el Ministerio de Salud, donde, bueno, ustedes pueden básicamente poner su cantón y van a encontrar, ¿verdad?, los que les queden más cerca a su domicilio. Y además, ustedes pues también van a poder ver el tipo de RAE que pueden llevar, ¿verdad? O sea, lo que les están recibiendo como tal. Entonces, bueno, con esto yo daría por finalizada pues mi intervención, agradecerles en primera instancia, por supuesto, pues la atención, la asistencia que hemos tenido el día de hoy. Y con esto pues daríamos por iniciada la fase de preguntas y consultas que ustedes tengan. Recuerden que pueden realizarlas directamente, ya sea por este chat que tenemos acá al lado o directamente al chat de Zoom. Muchas gracias. Y bueno, con esto también aprovechar y hacerles un pequeño recordatorio, ¿verdad? Por aquello de que alguno o alguna se haya presentado, tal vez se haya ingresado tardíamente. Les recordamos que en el chat de Zoom ha venido circulando la lista de asistencia, pero por aquello de que quizá no la hayan podido ver o no se hayan inscrito, les recordamos que es muy importante que ustedes puedan estar en la misma, ¿verdad? Para que puedan tener el certificado de participación de este proceso. Y aquí se las estamos compartiendo nuevamente con eso. Entonces, para iniciar con esta fase, me gustaría, bueno, aunque he visto que no han utilizado este otro chat que tenemos por acá, muchísimo para ver. Vamos a entonces darla por terminado acá y vamos a aprovechar entonces, invito a nuestros panelistas invitados también que puedan pues encender sus cámaras y que podamos iniciar con la fase de preguntas y consultas. Entonces, vamos a iniciar. Quizá, bueno, yo quisiera invitar también primeramente a don Pablo que nos cuente un poco sobre esa experiencia que ha tenido Segire, ¿verdad? Y siendo pues toda la trayectoria que tiene, ¿verdad? Entonces, para aprovechar. Gracias, Valeria. Sí, bueno, hiciste un breve recuento de la historia, de cómo Costa Rica se ha movido de estar en cero gestión a lo que tenemos hoy. Que bueno, hay mucho camino por recorrer, pero ciertamente se ha recorrido bastante también. Un poquito contarles de que, como bien lo indicabas, esto empezó en el 2003 con el convenio bilateral de Costa Rica y Holanda, ¿ok? En el 2004 ya se constituyó un comité técnico para precisamente revisar este tema. Del 2004 al 2008 se dio la adaptación local del concepto de la responsabilidad extendida del productor. ¿Por qué digo la adaptación? Porque en general no es exactamente lo que tenían en Europa, que es donde más nosotros hemos visto más hacia Europa que en ningún otro lugar para adaptar ciertas, a ver cómo regulamos el asunto acá. Entonces, pero sí ha habido que tropicalizar un poco los conceptos, ¿no? Y demás. En el 2009 se constituye la primera unidad de cumplimiento, aún que precede precisamente al decreto 35933, que era el de que hablabas en principio. Eso fue en febrero del 2009. 10 grandes empresas se dan a la tarea de fundar esta asociación que hoy llamamos ASEGIRE, bueno, ASEGIRE desde un principio, ¿no? Asociación de Empresarios para la Gestión Integral de Residuos electrónicos en ese momento. Ahora llamamos eléctricos y electrónicos, ¿no? Ya en el 2010, en mayo, sale el decreto 35933. Como bien lo dijiste, precede la Ley General de Residuos, que sale hasta en junio. Y ahí es donde se dan dos cosas importantes. Uno, los dos principios que un poco son
captan el espíritu de la regulación costarricense en el tema de cómo manejamos los RAE, que son, uno, la responsabilidad extendida del productor, es decir, le damos a los importadores, productores y demás la responsabilidad de pagar por la gestión de esos residuos, ¿no? Pero va el otro principio, va muy de la mano con el otro principio, que es la responsabilidad compartida entre el consumidor y el productor. Es decir, si bien el productor, importador, tiene que proveer los canales para que esos residuos se gestionen responsablemente, ciertamente el consumidor tiene su parte también, ¿no? Es una responsabilidad compartida y ese es el segundo principio de la ley en Costa Rica. Entonces, y lo otro es que, uno, se establece el mecanismo de la unidad de cumplimiento para interactuar entre, uno, el generador y el gestor autorizado por el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, que es la entidad legal que tiene que poner en su lugar toda esa logística que debe darse para manejar estos residuos responsablemente, ¿no? Entonces, ha sido toda una tarea. Uno de las responsabilidades que se le asignan a las unidades de cumplimiento en este decreto es que debe alcanzar la autosostenibilidad financiera. ¿Esto para qué? Es importantísimo ese concepto porque la unidad de cumplimiento no puede ser financiada por nadie más, tiene que ser financiado ellos mismos. Entonces, la meta es que este concepto dure en el tiempo, sea sostenible en el tiempo, y para eso tiene que establecer algunas formas de ser autosostenible financieramente y que no sea el consumidor el que pague por esto, sino más bien la misma unidad de cumplimiento, ya sea que se conforme una empresa, como es el caso de Unicomer, que lo acabamos de ver, que se conforma como su propia unidad de cumplimiento, o otras empresas que se asocien a una unidad de cumplimiento colectiva, como es el caso de Asegire, donde hay 105 empresas y donde la estrategia o el camino que se traza de cómo manejamos las operaciones, pues es dada por una junta directiva que es de las mismas empresas, son miembros funcionarios de empresas que forman parte de Asegire, ¿no? Así es como hemos llegado y a la autosostenibilidad financiera del sistema, que es la única forma que nos garantiza de que esto camine una vez que salen, qué sé yo, subsidios, por ejemplo, de la cooperación internacional y demás, ¿no? Ya aquí ya no estamos hablando de que estamos funcionando con cooperación internacional, sino más bien, sí vienen proyectos como el PREAL que nos ayudan montones y que es parte de canalizar esa ayuda internacional, pero no para la sostenibilidad de las unidades de cumplimiento. Aquí lo que queremos es que el sistema se mantenga solo, ¿no? Y eso ha sido todo un tema para llegar ahí, que un colectivo, que es como se le llama en Europa, colectivo de gestión, llegue a ser autosostenible. Aún como en el caso de Asegire, que no es una empresa con fines de lucro, pero sí tiene que garantizarse esos fondos para hacer que el sistema funcione. Creo que eso es un poco, ilustra un poco la historia y cómo un colectivo se mantiene en el tiempo. No sé si hay alguna pregunta, con todo gusto lo respondemos. Sí, pero aprovechar para ver acá, porque tenemos varias consultas, ¿verdad? Pero si hay alguna concreta en específico de Asegire, les agradezco que por favor la realicen por el chat para que podamos planteársela a don Pablo. Y efectivamente sí, o sea, el tema es, el reto de la sostenibilidad finalmente creo que está en el meollo del asunto, porque creo que pues nadie puede negar la labor tan importante que de algún modo se canaliza a través también de las unidades de cumplimiento, ¿verdad? No es lo mismo realizar esto de alguna forma solo, ¿verdad? O en solitario, que unirse, ¿verdad? Y venirlo realizando, ¿verdad? Pero por supuesto, ¿verdad? El tema de los esquemas de financiamiento, los incentivos, finalmente creo que es el gran desafío que se enfrenta, ¿verdad? Y que finalmente hay que irlo, digamos, trabajando poco a poco con respecto a lo que
a lo que corresponda, ¿verdad? Y a lo que venga. Pero sí, muchas gracias, don Pablo, por la intervención. Sé que fue muy resumida porque podía habernos contado mucho más, ¿verdad? De la sistematización, pero también querría aprovechar, viendo aquí que tenemos varias manitas levantadas, voy a llamarles por el nombre que aparecen acá. Si gustan realizar la consulta, nos dicen, por favor, de dónde nos acompañan y a quién están dirigiendo su consulta. Entonces voy a darle el espacio, ¿verdad? A Michael Rayo. Voy a habilitarle el micrófono. Adelante. Don Michael Rayo, tiene ya permiso para compartir o intervenir. Si tiene alguna duda o comentario específico que desee realizar, tiene habilitado su micrófono. Tiene que encender el micrófono, entiendo. Exacto. Vale, y aprovechando, mientras tanto, tenemos dos preguntas por acá. Hay una pregunta de Isabel Badilla que dice que si en el caso de Goyo, solamente electrodomésticos están recogiendo o también baterías, bombillos, lámparas, entre otros. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la pregunta. Para Goyo Recicla únicamente eléctricos y electrónicos. El tema de lámparas LED no entran como categoría de eléctricos y electrónicos, entonces tendría que buscar otro gestor para que pueda realizar una gestión adecuada mediante ese gestor, ¿verdad? Pero nosotros en tiendas Goyo y La Curazao, ¿verdad? Que también tenemos un programa activo de recolección de eléctricos electrónicos. Realmente lo que hacemos es habilitar 24/7, ¿verdad? Básicamente cuando nuestras tiendas estén abiertas, la recepción gratuita y permanente de eléctricos electrónicos. Básicamente lo que comercializamos es lo que recibimos, ¿verdad? Entonces, desde refrigeradoras, aires acondicionados, cocinas, lavadoras, pantallas, teles de los viejos. Otra cosa muy importante que tenemos, que me parece importante incluir, es que no necesariamente porque hayan adquirido el artículo con nosotros, tienen que presentarnos una factura, ¿verdad? Justificando que lo adquirieron con nosotros. Independientemente de que no lo hayan adquirido con nosotros, también pueden gestionarlo a través de nuestro gestor ambiental. Ahora don Pablo lo estaba mencionando, bueno, nosotros somos importadores, pero también entramos dentro de la categoría de unidad de cumplimiento. Entonces, mediante esta figura legal es que nosotros gestionamos toda la parte de residuos de aparatos eléctricos electrónicos en todas nuestras tiendas. Eh, ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, lo que hacemos es utilizar la dinámica inversa de los camiones. Cuando estos camiones entran a todas nuestras tiendas a hacer la logística de entrega, utilizamos estos mismos transportes para poder trasladar estos residuos de aparatos eléctricos electrónicos hasta nuestro centro en el Coyol, ¿verdad? Que lo que tenemos es un contenedor de 53 pies en el cual recepcionamos todos estos eléctricos electrónicos. Una vez que estos ya están, el contenedor está lleno, llamamos a nuestro gestor ambiental autorizado, que en este caso es Fortex Circular. No sé si han escuchado de este gestor. Con ellos es que nosotros trabajamos este tema de residuos de aparatos eléctricos electrónicos y nos hacen una sustitución de contenedor. Eh, Como lo mencionaba, todas las tiendas básicamente reciben, pero a partir de 2023 también venimos trabajando fuerte el tema de campañas en comunidades. De hecho, hemos realizado algunas en Cóbano, Jicaral, en Cartago, en La Unión, en Desamparados, ¿verdad? Y la idea es este año continuar. De hecho, hoy tenemos una campaña con la Municipalidad de Matina. Entonces, sí venimos trabajando activamente con el Ministerio de Salud y varias municipalidades del país. Entonces, por ahí anda un poco la dinámica de Grupo Unicomer con respecto a la gestión de residuos y cómo lo venimos manejando a través de estos ya 12 años, ¿verdad? Porque este programa tiene ya más de 12 años y bueno, más o menos hemos gestionado 2.055 toneladas de residuos de aparatos eléctricos electrónicos mediante estas iniciativas. Entonces también, más que todo, importante recalcar en esos detalles. Muchas gracias a don Josué. Adelante, doña Olga, si usted gusta ampliar también sobre este tema. Gracias. Sí, tal vez aquí sí queremos hacer una salvedad. El reglamento actual de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
tal vez no contemplaba las lámparas. Sin embargo, la actualización que vamos a someter a validación pública ahorita en mayo, sí trae la categoría de lámparas. ¿Qué significa eso? Que, de hecho, ya algunos gestores y algunas unidades de cumplimiento sí están haciendo la tarea de recolectarlos. Sin embargo, sí se considera que quienes las ponen en el mercado, como estaban diciendo Josué y Pablo, o sea, quienes las traen al mercado son los responsables de darle la gestión, el tratamiento y la disposición. Entonces, todo eso tiene un valor. Quizá aquí sí hay que resaltar dos cosas de las unidades de cumplimiento. Trabajan, son personas y organizaciones que trabajan con residuos de manejo especial y que cuando estos son abiertos se convierten en residuos peligrosos. Eso es lo que pasa con las lámparas, sobre todo las lámparas LED, que cuando ya la gente les lleva rotas, entonces creen como que es responsabilidad o de la municipalidad o de la empresa de recibírselos, ¿verdad? Y eso no es así. Hay que tener mucho cuidado. Creo que eso fue parte como de la parte introductoria que se dio en el módulo anterior, donde se hablaba que los residuos de manejo, aparatos eléctricos y electrónicos a la hora de que se abren ya se convierten no solamente en manejo especial, sino en peligrosos y para la salud humana, pero también para el ambiente. Entonces, nada más hacerles esa salvedad que tenemos en el próximo reglamento que empieza a regir, esperemos este año, ya la categoría 3 incluye las lámparas y es de suma importancia que todos también, los ciudadanos, nosotros como ciudadanos, como funcionarios, etcétera, sepamos qué hacer con ellos cuando las tenemos a mano, ¿verdad? Reiterarles algo que dijimos el 5 de abril y es que nadie puede decir que no produce residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Constantemente estamos comprando una computadora, un mouse, algún tipo de accesorio que se nos está generando un residuo y lo vamos, como decías hace un rato también, Valeria, acumulando. A veces ni siquiera es que lo tiramos a alguna parte, es que lo vamos acumulando y vamos haciendo un cementerio de este tipo de aparatos en nuestras propias casas porque tenemos tanto apego por esos aparatos que no los entregamos y deberíamos hacer un gran esfuerzo realmente por sacarlos porque a la vez de que están generándonos tal vez poco espacio en nuestro movimiento diario, también están generando acumulación de sustancias tóxicas o peligrosas. Entonces, la invitación aquí también es para que pues hagamos todo ese ejercicio en casa de que si tenemos cosas que no nos sirven, aprovechemos las campañas de Goyo que son permanentes y de otras instancias de municipalidades que también hacen estas recolecciones mensualmente. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Olga por su intervención también y tal vez aprovechar, como ella bien lo mencionaba, ¿verdad? Ahorita viendo que también hay una consulta específica sobre el concepto de unidades de cumplimiento y tal vez aprovechando que don Pablo también va a tomar ahorita la mano, puede ampliar, ¿verdad? Pero creo que es importante que tengamos en cuenta que este concepto de unidad de cumplimiento lo podemos ver como esta figura legal, ¿verdad? Donde un grupo, digamos, en nuestro contexto, ya sean importadores, ¿verdad? U otras instancias, en otros países son fabricantes, ¿verdad? Por eso hablamos también de este concepto de fabricantes o productores, ¿verdad? De aparatos que se unen para justamente, ¿verdad? Tratar de generar crear estos mecanismos que finalmente lleguen a asegurar, amparados generalmente con otros actores que les ayuden en ese proceso, ¿verdad? Como los gestores autorizados, para garantizar esa gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Adelante, don Pablo. Y si usted gusta, pues ampliar sobre este punto, nos puede hablar mucho más. Sí. Bueno, antes de que se me olvide, entonces más bien vamos a ampliar un poco sobre el concepto de unidad de cumplimiento. ¿Qué es unidad de cumplimiento? Es específicamente unidad de cumplimiento legal en tema de manejo de residuos. Es decir, es esta entidad que tiene que establecer los mecanismos para que los residuos de un importador, de un productor, se gestionen responsablemente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo está el acopio en el generador? Es decir, esta empresa que tiene que cumplir un mandato legal. ¿Okay? Entonces, para empezar, que ese acopio cumpla con lo establecido en una guía técnica, por ejemplo, de manejo. O sea, que proteja estos aparatos del sol, de la lluvia y demás, y que no exponga a las personas a un problema de salud. Recordemos
que el tema del manejo de residuos electrónicos, especiales en particular, o residuos en general en Costa Rica, nadie me ha dicho esto, pero yo infiero, yo concluyo de que se le da la rectoría al Ministerio de Salud porque más que un tema de impacto ambiental, es un tema de salud pública y por lo tanto, alguien debería preguntarse, bueno, ¿por qué no recae la rectoría en el Ministerio de Ambiente? Y más bien es en el Ministerio de Salud. Bueno, es un poco por eso, porque lo vemos como un tema, aparte del impacto ambiental, es un tema de salud pública. Entonces, por ejemplo, volviendo a lo de la unidad de cumplimiento, tenemos que establecer todo eso. Entonces, escoger a un gestor que esté debidamente autorizado, que lo vayamos a auditarlo año a año, tal vez, para que cumpla con todos los requisitos. Es decir, ¿qué son los requisitos? Bueno, que cuente con las autorizaciones del Ministerio de Salud para manejar, ahora hablábamos de luminarias, no todos los gestores están autorizados para manejar luminarias, no todos los gestores están autorizados para manejar refrigeradoras y aires acondicionados. Tienen que contar con una autorización y pueden tener la autorización para manejar televisores, por decir algo, para manejar pequeños electrodomésticos, pero no refrigeradoras, pero no luminarias, por citar algunos. Entonces, si a mí una empresa me dice, mira, es que tengo aquí unos fluorescentes, bueno, yo no voy a enviar a un gestor que no tenga una autorización para manejar fluorescentes. Porque, ¿qué hago? Como unidad de cumplimiento, yo debo velar porque esta compañía, esta empresa generadora de residuos, cumpla a cabalidad con lo que dice la ley. Y si le mando un gestor que no tenga esa autorización para manejar luminarias, bueno, lo estoy haciendo incumplir. Eso es la unidad de cumplimiento, esa entidad que se encarga de que las empresas cumplan con los requisitos legales de la regulación vigente en Costa Rica. Eso es todo, básicamente. A partir de ahí, pues se vienen todos los mecanismos, ¿no? Y lo que la razón por la que levanté la mano no fue por eso, pero bueno, ya que se vino la pregunta, un poco ampliamos eso. Lo que iba a decir es que con respecto a lo que decía doña Olga, tiene toda la razón. El nuevo reglamento que va a estar publicado prontamente tiene 6 diferentes categorías de RAE. ¿Sí? Tal vez en una próxima sesión de estas, Valeria, podamos un poco ahondar en esas categorías que de hecho el informe de cumplimiento de este año al Ministerio de Salud ya fue dado en esas diferentes categorías. Antes decíamos todo una RAES tantas toneladas. No, ahora tenemos que decir cuántos equipos de informática, cuántos refrigeradoras o unidades de cambios de temperatura, que es como se le llama, cuántos toneladas de luminarias, etcétera, etcétera. Cuando hacemos campañas de recolección, que era de la pregunta que Josué muy gentilmente contestó, por lo general sí hay limitaciones de lo que podemos recolectar porque se vuelve de verdad muy riesgoso. Es decir, cuando estamos en una campaña y llega mucha gente y hay un montón de residuos, es un poco difícil estar cuidando fluorescentes que son tan delicados y se quiebran. Y bien lo decía doña Olga, ya ahí se convirtió en un residuo peligroso que no se puede manejar así muy fácilmente. Recuerden que para ya manejar residuos peligrosos tenemos que ir al sistema de gestión de residuos peligrosos, al SIGREP. Y entonces es todo otro asunto, ¿no? Otra logística. Pero sí, entonces, a veces en las campañas de recolección, por ejemplo, no se aceptan refrigeradoras. ¿Por qué? Tal vez porque son muy grandes, porque son muy costosas. Esto tiene un costo todo. Entonces, a veces los que llevamos a cabo campañas de recolección, pues optamos por decirles a los consumidores, aceptamos A, B y C, pero no aceptamos D y E, ¿no? Pero es por un tema de un poco el manejo responsable, ¿no? Y también por los costos asociados, que son las luminarias tienen un costo de gestión altísimo. Lo mismo que refrigeradoras, por ejemplo, refrigeradores y aires acondicionados. Igual, en ASEGIR, cuando nosotros los hacemos, sí aceptamos
sobre todo las refrigeradoras y demás, pero las luminarias a veces sí se nos hace difícil, porque es muy difícil mantener ese tipo de residuo en una campaña masiva, mantener los cuidados, ¿no? Eso era lo que iba a agregar antes, pero espero que haya dejado en claro un poco también el concepto de unidad de cumplimiento. No, claro, y más bien muchísimas gracias, don Pablo, por la aclaración. Yo creo que nos da también una perspectiva de justamente qué se enfrenta también, de acuerdo, como mencionábamos inclusive al inicio, ¿verdad?, de nuestro primer webinario, ¿verdad?, las particularidades de ese tipo también, inclusive con algunos ejemplos a los que nos referimos en la vez pasada, esas particularidades implican retos importantes y costos también asociados, ¿verdad?, a esa gestión. Aprovechando también que no le hemos dado pues la palabra a don Luis y viendo acá que también don Luis gusta intervenir, ¿verdad?, con una de las preguntas acá, quizá hay dos consultas que me parece muy importante que deberíamos canalizar, ¿verdad? Aquí hay una consulta que nos dice, ¿verdad?, y nos llegó acá específicamente al chat de preguntas y respuestas, ¿verdad? Es ¿qué porcentaje de un RAE, verdad, es efectivamente reciclada actualmente en Costa Rica? Entonces nos ponen entre paréntesis, ¿verdad? Refiriéndose pues a como toda la estructura, por ejemplo, de una pantalla que tiene, digamos, metales, elementos valorizables, diferentes tipos de plásticos, por ejemplo, en pantallas, carcasas, tarjetas, cables, ¿verdad? Entonces sí nos puede abordar esta consulta. Y lo segundo que creo que sería importante también, aquí tenemos una importante presencia de personas que vienen de organizaciones e instituciones públicas. Entonces creo que algunas, ¿verdad?, o muchas pueden estar con esa curiosidad, ¿verdad? Y tendrán esta duda de qué se puede hacer, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Ya sea que podrían llegar a formar parte o unirse, ¿verdad? O, por ejemplo, establecer un gestor autorizado. O sea, ¿qué puede hacer una institución pública en digamos, que está en esta posición? Ya sea que sea una municipalidad, por ejemplo, u otra instancia, ¿verdad? ¿Qué se le puede recomendar si desea como también propiciar esas prácticas, ¿verdad? No solamente de consumo más responsable, sino también generar, digamos, acciones que conduzcan a una gestión también más integral de algún modo de estos RAEs desde lo que pueden hacer, ¿verdad? Y cómo pueden integrarse en estos procesos. Gracias, Valeria, con mucho gusto. Atendiendo la primera consulta que indicabas, que me parece muy importante, en la presentación vos dijiste que Costa Rica está más o menos recuperando con gestores, digamos, con canales autorizados de el binomio unidades de cumplimiento y gestores y generadores responsables que envían a los gestores autorizados. Y quiero aquí hacer una aclaración sobre lo que Pablo decía. Hay que escoger gestores autorizados y con las capacidades para hacerlo bien. Ese es un tema muy importante porque a veces la autorización y las mejores prácticas, digamos, la fiscalización sobre eso tiene una brecha y es muy importante que las unidades de cumplimiento hagan eso, de ver que las capacidades para que el gas refrigerante no se emita a la atmósfera o para que el mercurio de la luminaria fluorescente no contamine, pues esté garantizado. Pero decíamos que el 8% del RAE se recupera por canales autorizados y se registra. Pero estos gestores y en el país no se logra que el 100% de estos RAE se recicle, como aquí lo plantea muy bien la persona. De hecho, en la nueva normativa se propone empezar a solicitar que se especifique cuánto del RAE se está logrando reciclar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay materiales cerámicos, hay plástico que no necesariamente se recicla como material, se puede reciclar como combustible alterno, etcétera, pero no como material. Y sí, yo considero que los gestores de mejores prácticas en el país andan entre valores entre el 60 y el 75% de reciclaje. Hay algunos aquí participando, pueden escribir en el chat también
sobre eso. Pero no todo se recicla, hay algunas fracciones peligrosas que no pueden reciclarse y no pueden valorizarse o aprovecharse. Entonces, es una muy buena pregunta porque ahí también tenemos que avanzar como país en desarrollar capacidades nacionales para aumentar el reciclaje. De hecho, muchos de los materiales se aprovechan en otros países. Se exporta el cobre, se exporta el hierro, se exporta el aluminio y se exportan las tarjetas o se exporta el cobre de los cables. Entonces, sí, sí, y muchos componentes también se exportan, porque no, por temas de economía de escala, etcétera, no se exportan acá. Y sobre la otra consulta que hacías, Valeria, muy importante. Sí, las empresas privadas son generadores, pero las empresas públicas son generadores y como tal deben de buscar los canales de entregarlo responsablemente a través de una unidad de cumplimiento. Pablo ha anunciado reiteradamente que cualquier entidad pública que necesite apoyo, ellos pueden conversar y tratar de buscar algún acuerdo para apoyarles de tal manera que la unidad de cumplimiento, perdón, la entidad pública pueda gestionar sus RAE, pero tiene que buscar principalmente en los procesos de adquisición asegurarse que el proveedor, que es el que lo pone en el mercado, se encarga del residuo cuando llegue al final de su vida útil. Y por el momento tenemos este buen canal, inclusive también con algunos gestores autorizados que pueden buscar hacer alguna propuesta, etcétera, para poder gestionar los residuos. La mayoría de los residuos tienen una valorización que ayuda con el costo, pero la gestión de RAE siempre tiene un costo y ese costo normalmente por normativa se debe de pagar cuando se adquiere el aparato y eso es muy importante. Entonces, por ahí, atendiendo tus dos consultas, hay algunas otras en el question and answer del chat que sería bueno que pudiéramos ver. Inclusive una muy interesante, Valeria, de una persona que dice que por qué no transformamos la normativa para que las municipalidades asuman el reto sobre residuos de manejo especial como los RAE. Y ese es todo un tema. Más bien hay una tendencia global, le digo a don Randall Murillo, que hay una tendencia global a que sea el mismo generador, en este caso el consumidor, que atienda las externalidades del costo de los residuos y no que caigan a la distribución de los impuestos municipales o los impuestos municipales, porque cada quien consume diferente y eso estimula al consumo más racional que tiene que ver con la economía circular. Entonces, por acá lo dejo. Espero haber podido atender varias perspectivas. Muchas gracias, don Luis, por su intervención. Y bueno, dado el tiempo que también tenemos, vamos a darle la palabra a doña Olga para que quizá pues nos haga su comentario. También me imagino que hay algunos puntos específicos que desea precisarnos, entonces vamos cerrando con doña Olga. Adelante. Sí, gracias, Valeria. Tal vez algunos aportes de soporte legal y administrativo. Lo que decía Pablo hace un rato de por qué el tema de residuos es un tema de competencia del Ministerio de Salud, precisamente antes del 2010 prácticamente se llevaron 5 años de gestiones entre la Asamblea Legislativa y quienes llegaban, salían y demás. Se determinó que todo lo que impacta el medio, llámese, entendiéndose medio como todo lo que es el cielo, el suelo, aire y aguas, impacta al ser humano. Y quien en este momento es el rector en el tema de salud es el Ministerio de Salud. Por tanto, también teníamos en ese momento una dirección de protección al ambiente humano al cual se le designó este tema. A raíz de todo eso también el país tiene una estructura a nivel del Ministerio de Salud de 83 áreas rectoras de salud, una prácticamente en cada cantón, 9 direcciones regionales y a nivel central la vemos más o menos 3 direcciones que tenemos que ver con los temas de ambiente. Entonces, toda estructura organizativa
administrativa es para poder implementar todos estos reglamentos, planes, proyectos, políticas y leyes que se elaboran. Bien lo decía Pablo y también don Roberto, todos estos documentos no se hacen solos, no los podemos conducir nosotros, pero se hacen en forma intersectorial porque dan funciones y dan labores a muchas instancias. El caso de las municipalidades que comentaba el señor hace un momento, no se les pasó los residuos de manejo especial porque, como estamos diciendo, son residuos que son realmente de manejo especial. O sea, tienen un tratamiento, una disposición totalmente diferente a los residuos ordinarios. Sin embargo, son los mal llamados en las comunidades residuos no tradicionales. Y esos residuos no tradicionales, entonces las municipalidades hacen grandes campañas donde revuelven llantas con colchones, con residuos electrónicos y otros más. Y después no saben ni cómo van a depositar eso porque no lo están gestionando con gestores autorizados. Entonces, precisamente, en el nuevo reglamento RAE, que va a salir, si Dios lo permite, en la consulta pública en mayo-junio, nosotros estamos estableciendo todas las estrategias que se tienen que hacer y sí se le está cediendo, en cierta forma, cierta corresponsabilidad a las municipalidades, pero no la responsabilidad total. Porque como les digo, estos son responsabilidades muy complejas y no son como de que nos pasemos, ya, yo le paso ese tema y hágalo usted. No, eso a nivel legal está totalmente tipificado. Muy importante también es que en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se nos olvidó un documento muy importante que también vamos a lanzar a consulta pública, que es la Estrategia Nacional de RAE, que junto con la guía técnica que hablaba hace un ratito Valeria, son como el soporte de cómo se tiene que trabajar en RAE del año 24 al año 29. Y queremos que todos ustedes, por favor, nos ayuden a realimentarlo cuando salga a consulta pública, porque puede ser que estas ideas de responsabilidades que nosotros no vemos tan claras en las municipalidades y en otras organizaciones, ustedes sí nos puedan indicar cómo hacerlo. Y la última observación que iba a hacer es que todas las instituciones públicas tienen que presentar, debido a toda la estrategia que tenemos a nivel intersectorial, de que trabajamos temas en forma conjunta a diferentes instituciones. Por ejemplo, en el caso de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, habemos 3 ministerios trabajando en forma concertada y cada cual con una responsabilidad compartida, pero diferenciada, que somos el MINAE a través de DIGECA MINAE y el Viceministerio de Energía, MISID y Salud. Entonces nosotros a través del MINAE y con nosotros, con el aporte técnico de salud, se generó a nivel de Costa Rica el Programa de Gestión Ambiental Institucional, PGAI, y constantemente a través de ese soporte que tenemos ahí, se le da capacitación a quienes llevan esos instrumentos para explicarle los temas que son relevantes y que se piden en ese PGAI. En el PGAI se les pide, por ejemplo, la cantidad de RAE que son gestionados. Algunas instituciones lo ponen, otras ni siquiera saben. Se les pide cuántas, por ejemplo, llantas son recauchadas. Mucha gente no lo hace. Entonces, realmente, con el PGI, para mí, para los compañeros que están acá de otras instituciones públicas, es la herramienta más importante que tienen ustedes dentro de las instituciones para poder hacer la gestión respectiva y que puedan solicitar apoyo, ya sea a SEGIRE, en este caso de comunidad de cumplimiento, o al mismo Ministerio de Salud que los oriente de cómo hacer esa gestión. Reiterarles lo del mapa de puntos de recepción de RAE también, donde este mapa dentro de la página web del Ministerio de Salud, www.ministeriodesalud.gov.cr, ustedes ingresan y aparece el mapa de recepción de RAE que les da información desde los horarios que tienen cada uno de sus centros, si es gratuito, si tienen que pagar algo, quiénes, ¿cómo se llama?, qué tipo de residuos les reciben, etcétera. Y es una herramienta que realmente entre todos tenemos que estar actualizando, porque si ustedes nos indican que algún lugar está cerrado, pues nosotros revisamos y sacamos el punto como tal. Les agradezco mucho la atención y espero haber aclarado estas como consultas que habían hecho algunas personas. Gracias. Acabo de volver a poner el enlace del mapa en el chat del webinar para cualquiera que quiera accesarlo y ver las empresas comprometidas que ya están ofreciendo puntos de recolección a sus clientes.
Muchas gracias a don Luis y por supuesto a doña Olga por las aclaraciones que nos ha compartido. Con esto, bueno, vamos finalizando nuestra sesión del día de hoy por un tema de tiempo también. Entonces, agradecerles ante todo pues al personal que nos acompañó el día de hoy, por supuesto a nuestros panelistas invitados que como ustedes pueden haber visto tienen mucho que aportar más bien y contarnos, ¿verdad?, sobre sus respectivas experiencias y conocimientos en el sector y, por supuesto, reiterarles nuestro agradecimiento de parte del PROSIC, el Ministerio de Salud y el programa de Proyecto de Residuos Electrónicos de América Latina, la asistencia a este segundo webinar. Con esto damos por finalizado. Les recordamos la importancia de no olvidar, ¿verdad?, si no lo han hecho, ¿verdad?, inscribirse en la lista de asistencia y recordarles que nosotros vamos a estar compartiendo los materiales que el día de hoy hemos proyectado, ¿verdad? Puntualmente en la presentación, en el sitio web del PROSIC también, y esta información asimismo les será enviada por correo electrónico. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestra próxima sesión o el próximo webinar. Gracias, hasta luego, buen día. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, buen día.